Onda Aranjuez, tu radio, tu voz. 10:28, en este lunes 17 de abril vamos a comenzar nuestro recorrido informativo hablando con una colaboradora habitual de esta casa, con Pilar Zamarra. Pilar, buenos días. Buenos días. Pilar Zamarra, eres autora de ese libro Flores de Bach en Animales, has publicado muchísimos artículos en distintas revistas y, como decimos, de vez en cuando pasas por aquí. Cuestión que te agradecemos para colaborar con esta casa, sobre todo a la hora de hablar de animales, pero en este caso te hemos invitado, Pilar, porque vas a ser la ponente de una charla, de una conferencia que se va a desarrollar este jueves 20 de abril, que vayan anotando los oyentes ya esta convocatoria, a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar el aforo en la sección infantil de la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós. La charla la has titulado genéricamente Aranjuez con el ojo del corazón, naturaleza y simbolismo. Cuéntanos, nos vas a hablar de un Aranjuez oculto. Bueno, es una charla que ya en su día también tuviste la oportunidad de ofrecernos ya hace algún tiempo. Sí, esta charla en enero se la di a este grupo de amigos, que es la asociación Amico, Amigos para la Nueva Conciencia, y ahora pues es la misma, ampliada un poquito con algunas nuevas investigaciones. Tampoco puedo ampliar demasiado porque entonces es demasiada información, ¿no? Y demasiado larga. Y bueno, pues la verdad está todo relacionado. Yo llevo cerca de 20 años estudiando simbolismo. El tema de Flores de Bach surgió a la par o después, no sé cómo decirte, y el tema del amor a la naturaleza ha estado siempre presente. Entonces, básicamente es un canto a la naturaleza. Prácticamente todas mis charlas tienen 4 secciones. Y la última de esta charla es mi favorita, que nos habla del alma de los jardines, del alma de Aranjuez, y habla de la botánica oculta, del alma de los animales, del alma del río, del agua de las fuentes. Entonces, básicamente emerge todo de ahí, ¿no? Este Aranjuez oculto, que la verdad te digo, al finalizar esta charla, cuando la di en enero, hubo personas del ámbito cultural de aquí de Aranjuez que al salir me decían: llevo toda la vida y voy a empezar a ver con otros ojos el día a día, ¿no? A la hora de pasar por los jardines, y es de lo que se trata. Mirar a Aranjuez desde otro punto de vista, desde un punto de vista que tú llamas psicoespiritual. Claro, porque mira, cuando una persona va a un recorrido cultural, sea donde sea, pues suele ir un guía y normalmente hace una descripción desde el punto de vista de datos históricos o del mito. Por ejemplo, tenemos una bibliografía en Aranjuez muy completa ya, y por ejemplo el Grupo Mitos tiene una guía mitológica en la que describe cada mito, cada fuente, pero una cosa es describirlo, nos lo cuentan y ya está. Uno va a casa y hoy, fíjate, he estado en una excursión, he visto tal museo, he visto tal edificio, he visto tal parque, y qué bien, el guía nos ha explicado esto. A la semana se te ha olvidado prácticamente todo. De lo que se trata con esto es de incluir esta información dentro. Darnos cuenta de qué parte nos late a nosotros personalmente. Ahí va, pero si de esto yo ya me había dado cuenta cuando paseaba por ahí. Anda, pues es verdad, pues esto que yo no lo entendía me lo acaban de explicar. Y con eso ya se te queda ahí y nace la curiosidad. Es decir, más que la curiosidad, la necesidad interna de entenderte a ti mismo a través de este proceso. Es como un mapa de ruta espiritual. Aranjuez, dices también en tu introducción que es un escenario privilegiado para encontrarse con uno mismo. Sí. Lugar de reposo y de recreo. Y cuéntanos, este jueves vas a dividir tu charla en 4 apartados, empezando por lo que llamas mapa de ruta privilegiado. Sí, mira, es que esto de lo que yo voy a hablar es universal en tiempo y espacio. Se podría aplicar a cualquier cultura y en cualquier momento y a cualquier escenario. Por ejemplo, si vamos a Madrid en el Retiro, seguramente encontramos elementos comunes que voy a describir en el Parque del Capricho y en muchas otras zonas. O en un museo, sencillamente viendo un cuadro, uno no entiende de pintura artísticamente, pero ve elementos que le llaman la atención. Porque el símbolo siempre está ahí. El símbolo lo tenemos en las películas, lo tenemos en canciones de éxito, en la letra de canciones. Esto los jóvenes lo saben muy bien. Entonces, primero quiero explicar que de dónde sale todo esto, el mito, o sea, un poco un marco teórico, pero de una manera amena, en el que explico de dónde sale esta conexión que tiene la humanidad con los mitos, citando autores, luego quien quiera seguir por ahí, pues bibliografía, etcétera, y después lo traslado a dónde estamos, que es más fácil de entender, que es Aranjuez.
porque el jardín de la isla tiene esta forma, el jardín del príncipe a qué corresponde, el jardín del parterre, incluso el patio de caballeros, las 12 calles, porque hay una correspondencia, como decía, bueno, hablaré de cada mito, ¿no? Y hablaré, por ejemplo, de Mercurio, Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, la correspondencia entre lo visible y lo invisible. Yo digo que es un Aranjuez oculto no por capricho, sino para que a cada uno se le presente lo necesario y lo conveniente en cada momento. Pero fíjate en este primer apartado que estamos analizando, vas a hablar de las 12 calles y del trazado cosmológico del Real Sitio, claro, o del patio de caballeros y la rueda de la medicina, del jardín del parterre, el despertar de la conciencia, el jardín de la isla, árbol de la vida, y el jardín del príncipe, árbol cósmico. Sí, o sea que relacionas estos elementos que todos conocemos, jardines y edificios arquitectónicos como el patio de caballeros con estos símbolos, no sé, con rueda de la medicina, conciencia, árbol de la vida. Sí, son símbolos que desde el punto de vista espiritual se estudian en diversas culturas, en el Islam, en el sufí, en el judaísmo, en el cristianismo. Ten en cuenta que el origen de Aranjuez, vamos a ver, Aranjuez es el valle entre dos ríos y esto ha traído culturas desde el Neolítico. Por aquí pasaron celtas, por aquí pasaron romanos, por aquí pasó todo el mundo, todo el que estaba. Pero hubo un momento en el que ya se configuró como Real Sitio, y esto lo tenemos en la bibliografía. Yo digo siempre que el Álvarez de Quindós es un imprescindible, pero hay libros que después, por ejemplo, a mí el de Teodoro me encanta, la descripción que hace Teodoro en su libro sobre Aranjuez, y también he tenido acceso a algún libro inédito sobre, por ejemplo, el de un catedrático de griego, del Domenico Scarlatti, el profesor de la Fuente, también él ya entendía que había una serie de mensajes en toda esta estructura, y luego se ha visto, por ejemplo, en arquitectura, la proporción áurea. Es decir, hay algo más allá de lo que vemos y no es casualidad. Una casualidad te la puedes encontrar, pero una y otra y otra. Entonces llega un momento en el que una mente abierta como la mía, despierta en el sentido de que me gusta darle todo un enfoque holístico, global, total, en el que contemplo la parte de las energías, la parte de la psicología, los mitos los relaciono con la psicología de Jung, todo lo relaciono con la sabiduría perenne, el perennialismo, las escuelas tradicionalistas desde Platón. Entonces te das cuenta de que todo es como un puzzle que estaba ahí y de repente todo encaja. Aranjuez, un sitio muy mágico, ¿verdad? Sí, Pilar, porque yo le digo a la gente, cuando tengas un problema de estado de ánimo, pues vale, si quieres ir al psicólogo, vete, pero vete al jardín. A cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos. Y de hecho la gente de a pie lo dice. O sea, entras en el jardín y parece que has entrado en otro mundo, sales del jardín y ya estás otra vez en la rutina, ¿no? Pues eso es por algo. Hay un porqué, y vamos a hablar de ese porqué también. En otro apartado de tu conferencia se ha hablado mucho de esto, pero tú volverás a hacer hincapié en la mitología. Claro, la mitología, pero desde este punto de vista que te digo que nos lleva a nosotros mismos. Es decir, tú a mí me puedes explicar las 12 pruebas de Hércules, tal como se narran o se pueden ver en una película, y ya está. Pero, ¿qué significan esas 12 pruebas de Hércules? De esas 12 pruebas hay algunas que están relacionadas con la purificación, con el proceso de iluminación y con el proceso de unión, que es el camino espiritual, el camino del héroe, el retorno al hogar, y cómo eso se lleva al día a día. Aparte de que yo siempre digo que héroes tenemos en todas partes, porque la gente milagrosamente está llegando a final de mes, sea autónomo, sea no. Entonces, aparte de estos héroes que suele haber, y la gente valiente que le echa valor ante una situación y dice hasta aquí hemos llegado y supera sus propias sombras, ¿no? Pero además hay una descripción desde el mitólogo Joseph Campbell, por ejemplo, de qué significa el héroe, el viaje del héroe. Entonces esto, decir Artemisa, por ejemplo, sí. Diana, hablaré en griego y romano para que todos nos entendamos. Pero ¿qué nos está diciendo Diana realmente? ¿Con qué relacionamos el mito de Diana? Pues con la intuición profunda. Ella es la que vivía en el bosque, entre los animales, alejada de todo. ¿Pero para qué? Para encontrarte a ti mismo. Es decir, todo tiene sería como una llevar de la mano un poco a la gente y decir, mira, esto es, pero es para esto, para que tú pienses, te des cuenta de esto. Habrá gente que llegue, habrá gente que dirá, pues no me entero casi de nada, pero luego al final hay un pequeño detallito para los que no se han enterado de nada, como digo yo, que dirán, ahí va. Entonces, sí, la verdad es que la charla está profusamente documentada y muy relacionada con todo. A Hércules lo relacionas con el camino iniciático. Claro, tened en cuenta, hasta en las series y en las películas de la tele lo vemos, es decir, está el héroe
está la doncella, que es el alma, pero en este caso Hércules lo que tenía que hacer era superar una serie de pruebas por un destino que él tenía, mitad hombre, mitad divino, para conseguir una ascensión realmente hacia lo divino, que era la parte que le llamaba, pero en este mundo, ¿no? Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, encontrar el sentido de la vida, responder a las preguntas de dónde vienes, a dónde vas y cuál es tu camino. Eso es realmente para lo que estamos aquí. No estamos aquí para pagar facturas, no estamos aquí para hacer un currículum, no estamos aquí solamente pues para criar hijos. No, estamos aquí para, dentro de nosotros mismos, intentar convertirnos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, y eso es a través de un camino que se le llama iniciático, pero consiste en superar todo este tipo de cosas. Llega un momento en el que en la vida le dejas de dar importancia a cosas que te das cuenta que no lo tienen, intentas proteger lo que de verdad para ti tiene un valor, que cada vez es menos lo material y más lo familiar, lo afectivo. Entonces, va todo un poco por ahí. ¿Y los jardines de Aranjuez tienen alma? Por supuesto, porque tienen vida, y donde hay vida hay alma. Yo digo que es el paraíso para la biofilia. Biofilia es el amor a la vida, es un término que acuñó el naturalista Edward Wilson, lo comentó alguna vez en alguna entrevista. Es el padre de la sociobiología, es un entomólogo, él estudia las hormigas, los insectos, y entre sus galardones figura un premio Príncipe de Asturias. Entonces él habla de la biofilia como esa atracción natural entre los niños y los animales, y es algo que la humanidad necesita recuperar. Es decir, cuando aquí vienen turistas, como han venido ahora en Semana Santa, por ejemplo, un fin de semana, vienen a ver, pero vienen también a sentir. Y lo que tienen los jardines nuestros es que, bueno, nuestros de Aranjuez y de todos, ¿no? Es que no te hacen salir indiferente. O por sus aromas, o por las formas, independientemente de la época del año. Es que vas en invierno, que están los árboles de hoja caduca desnudos, y las cortezas de los árboles se aprecian de una manera mejor, y todo inspira. O sea, ten en cuenta que Aranjuez ha inspirado a muchísimos artistas, unos más famosos, otros menos. ¿Cuántos fotógrafos vienen a Aranjuez? Hace poco estuve yo por el Jardín del Príncipe y estaban rodando una escena de lo que fuera. ¿Cuánta gente contempla Aranjuez como un escenario para también inspirar a otros? Haces hincapié en este apartado sobre el alma de los jardines, en el alma de los árboles. Sí. De una forma muy especial. ¿Tú no has ido alguna vez por el jardín y te has encontrado con una persona abrazando a un árbol? Vas poco, te pillé. Hace mucho que no voy. Pues, lo confieso. Pues sí, esas cosas pasan. Uh-huh. Entonces, realmente tampoco es que haga falta abrazarlos, en el sentido de que en el momento que tú estás al lado, igual que las ramas ya están por encima de ti, estamos hablando de árboles más que centenarios y con unas envergaduras y unas alturas tremendas, muchos de ellos singulares, contemplados dentro de guías de la Comunidad de Madrid. También está la guía botánica que hicieron aquí en Aranjuez, publicada por 12 Calles. Uh-huh. Con los mapas, que yo la recomiendo porque además lo puedes llevar encima, en la mochila, ir conociendo, porque una cosa en la que fallan los jardines, y aquí voy a dar un toque de... es que, vale, si tú vienes de fuera y quieres una audioguía, pues la tienes, ¿no? Pero uno va por los jardines y es que no hay muchas cosas que te expliquen, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo hace años... Yo me iba por el jardín con una guía de árboles y unos prismáticos y dije, bueno, pues autodidacta. Luego empezaron aquellos paseos con Paco Marañón, ¿te acuerdas? Yo le tengo todavía en el recuerdo mucho cariño, para empezar a identificar un poco y distinguir un árbol de un arbusto, ¿no? Entonces te das cuenta cómo los árboles tienen también esa energía, nos reconectan. Nosotros somos energía, inteligencia y amor, lo digo siempre, y dentro de eso, pues el jardín es un lugar en el que tú incluso inconscientemente te regulas a ese nivel. Y el hecho de entrar en un estado anímico diferente mejora nuestra salud. Cuando hable al principio del ojo del corazón, hablaré de algunos datos científicos sobre este tema, y realmente que la diferencia entre una célula sana y una célula enferma está en un cambio de emoción. Entonces realmente en los jardines encontramos una energía sanadora que está ahí por algo. Se concibieron como un lugar de recreo y de reposo para alimentar no solamente el cuerpo, porque también había huerta, recuérdalo, sino para alimentar el espíritu. Esta es la concepción que se le dio desde sus orígenes. Y ten en cuenta también que Aranjuez como sitio pues empieza desde la Orden de Santiago.
Entonces aquí pues la energía siempre ha sido muy especial y muy importante porque tenemos el río y tenemos todas las aguas telúricas y subterráneas del río, y eso es algo que aunque no seamos capaces de identificarlo, está ahí e influye en nuestra vida. Fíjate que bueno sería, estaba yo pensando mientras te escuchaba, Pilar, el instalar unos carteles identificativos de las especies arbóreas, de las plantas, ¿verdad?, en el jardín, que contaron un poco todo esto. A eso me refiero. Por ejemplo, delante del plátano padre ya tenemos un cartel. Yo recuerdo en el Retiro, pues había, ya estarán muy deteriorados seguramente, sobre incluso pajarillos habituales de la zona. El Parque de María Luisa en Sevilla, yo recuerdo estar hace muchísimos años también, pero estaban los carteles y te ponía catalpa, un dibujo del árbol, una mini descripción para qué se utilizaba a nivel medicinal sus hojas o sus vainas. Es decir, todas estas cosas aquí pues faltan. También ocurre con las fuentes. También falla un poquito de indicación porque te las encuentras casi por casualidad. Uno está aquí y ya sabe dónde están. Pero si no, por ejemplo, el Jardín del Príncipe, que tiene una extensión tan grande, desde la fuente de Narciso, date cuenta, hasta la fuente de Apolo y hasta la casita del labrador, que cuántas veces vas por el jardín y te viene un turista, perdón, ¿en la casita del labrador? Porque claro, sí, pues mira, está allí, tienes que seguir. Y de vez en cuando dices, ahí va, que haya un cartel. O la montaña rusa, ¿no? Bueno, la montaña rusa encima, como además, cuando la mayoría de las veces está con vallas para no subir también, pero es verdad que son cosas que dices, pues yo estaba aquí. Es complicado. Bueno, el jueves es la cita, Pilar, a las 7 de la tarde. Una conferencia que tú comentabas que también la vas a llevar a cabo con ilustraciones, ¿no? Con proyecciones. Sí, con para diapositivas. Que se entienda mucho mejor todos estos temas que, bueno, que nos hablan de esoterismo, ¿no? Sí, pero esoterismo entendiéndolo como estamos hablando de algo que está oculto. Está oculto, está reservado a la capacidad de entendimiento. Es decir, antiguamente, por ejemplo, tenemos las esfinges en el parterre, ¿no? Y la esfinge era la que custodiaba los secretos arcanos. No, a los no iniciados no se les mostraban. ¿Por qué? Porque no se van a enterar de nada. Entonces, cuando una persona ya empieza por una necesidad interna a un proceso de búsqueda de sí mismo, a querer entender qué le pasa, hay muchas personas hoy día que atraviesan procesos de depresión y que quieren entender un poco realmente de qué va todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya a partir de ahí surge esa necesidad y te empiezas a encontrar con elementos que van encajando en algo que a ti te ocurre. Y en el momento que encuentras algo que encaja en lo que a ti te ocurre, ya es lo que decían los indios americanos, medicina. Medicina es todo aquello que te reconecta con el gran espíritu. Muy interesante lo que nos estás contando. Yo creo que podemos invitar ya para terminar, Pilar, a los oyentes para que se acerquen. El aforo es limitado, la entrada es gratuita y nos vas a hablar de historia, antropología, filosofía, ética y, bueno, nos vas a quitar el velo, ¿no?, que en muchos casos tenemos en los ojos y que no vemos. Revelar, desvelar, quitar el velo y revelar con B también, de revelarse, de animar a las personas a ser libres pensadores, como nos decía José Luis San Pedro, citaré autores, ya te digo, importantes, y a ser libres. Y sí, la verdad es que es un camino, es como si lo hiciéramos paseando por los jardines, pero como materialmente, por cuestiones de métrica sería imposible, lo vamos a hacer sentados en una silla, pero viendo las diapositivas y entendiendo todo este proceso. Pilar, muchas gracias como siempre por acompañarnos en esta mañana y a las 7 de la tarde, Aranjuez con el ojo del corazón, naturaleza y simbolismo. Éxito con esta conferencia. Muchas gracias también a Carmen Donis y al equipo de la Biblioteca y Delegación de Cultura por invitarme una vez más a los actos relacionados con la Feria del Libro Municipal. Como autora local, pues la verdad que para mí esto es un placer y un honor. Pilar, muchas gracias. Gracias.